Gracias, Padre, te damos por este día, por esta mañana tan hermosa, tan fresca, Señor, que tú nos recuerdas que cada respiro depende de ti. Por tu gracia y tu favor es que estamos aquí. Y, Señor, tú honras que te busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Y tú nos das, Señor, esa presencia tuya que tanto anhelamos. Y ese hablarnos al oído a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, Señor, porque tú anhelas esa comunión con nosotros. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos que quites todo estorbo, toda de nuestra mente, toda preocupación la dejamos fuera para escuchar tu voz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver Hechos 20. Ya vamos en el capítulo 20 de Hechos. Y es un capítulo, pues, muy emotivo, porque inclusive Lucas, como es médico, obviamente, ¿verdad? Pues nos da una reseña de las cosas que están pasando, así muy puntual. Pero aquí vemos, él transcribe exactamente lo que el apóstol Pablo habla y dice. Y es algo muy emotivo que aún a Lucas, el médico, le toca el corazón. Cuánto más a nosotros. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver, dice, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? Bueno, acabamos de ver en el capítulo 19 que venía de Éfeso. Y recuerden que hay un gran alboroto en Éfeso. Éfeso era la capital de Asia prácticamente. Tenía 225,000 habitantes. Imagínense, para ese tiempo era una ciudad muy importante. ¿Y de qué habla de cuál alboroto? Pues fíjense que el teatro, si ustedes han ido ahí a Éfeso, son ruinas, ¿verdad? Y está el teatro allí. Ese teatro tenía un aforo de 24,000 personas y todas habían ido allí porque querían saber de qué se trataba, querían ir a juzgar allí al apóstol Pablo, a los cristianos, ¿sí? Por lo que estaban diciendo. Y se hace un gran alboroto, ¿se acuerdan por qué? Porque allí era la sede de la adoración de Diana y porque todos los orfebres estaban haciendo las figuritas y pues viene Pablo y les dice que hay un solo Dios y que no podemos hacer nada de esfinges ni de estatuas ni nada, y entonces dice, pues se nos va a caer el negocio. Entonces imagínense, entonces obviamente que se levantan todas estas personas, ¿verdad?, en contra de el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo, porque él era el que hablaba. Y entonces se hace un gran alboroto y el apóstol Pablo tiene que salir de allí de Éfeso. Pero vemos ahí, fíjense, lo que habíamos dicho desde un principio, donde hay más persecución. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy poderosa y empezó mucha gente a convertirse y a aceptar a Jesús como su Salvador, como el Mesías. Y entonces es una iglesia muy grande y muy próspera. Y dice la palabra que allí estuvo el apóstol Pablo, imagínense. Entonces, que estuvo allí 3 años en Éfeso. Y bueno, entonces fíjense, después que cesó el alboroto, todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? En Éfeso, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. ¿Sí? Ya estamos en el tercer viaje del apóstol Pablo. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia, ¿sí? Llegó a Grecia. Y en Grecia, ¿cuánto se queda ahí? 3 meses se queda en Grecia. Dice, y habiéndose tramado, siempre la oposición, y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria,
tomó la decisión de regresar por Macedonia. Aquí vamos a ver, a compartir pantalla para ver el tercer viaje, porque es importante entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estamos viendo aquí en el tercer viaje de Pablo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Me iba a sentar allá, pero sin el abanico. Me iba a sentar allá porque quería que le diera mi beca de la cena. Vamos a cerrar micrófonos, por favor. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver dónde quedamos. A ver si hay una extensión ahí, Anita, para llevarme. Bueno, ahorita voy a compartirles. ¿Me están viendo en la pantalla completa? Sí, estás compartiendo. Ok, estoy compartiendo la pantalla. Ok. Estoy compartiendo. No sé a dónde se me fue. Alcanzarás de aquí hasta allá para ir a un abanico chico. ¿Hasta dónde? Hasta allá, hasta allá. Cookies, tienes el micrófono abierto, Cookies. Perdón. Sí. Ok, vamos a ver si podemos hacer. Se quita el micrófono. Necesito ver esto. Bueno, ahorita les voy a compartir esto. A ver si abre. Compartir. Ok, ¿están viendo el mapa? Sí. Ok, fíjense bien, disculpen, pero estamos aprendiendo. Al cabo eso lo quitamos después. Fíjense, aquí sale de Antioquía y fíjense todo lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ya está hasta acá, hasta esta parte de acá, ¿se acuerdan? Y entonces, como el apóstol Pablo estaba siendo perseguido por los de Éfeso, entonces en lugar de regresarse por acá para llegar a Siria otra vez, porque Antioquía era su iglesia, ¿se acuerdan? La primera iglesia, la más grande que habían fundado. Sin embargo, él se regresa por acá, por toda esta parte, este es el primer viaje. Ok, ahorita lo vamos a poner. Ok, este es el otro viaje. Bueno, se los voy a explicar porque estoy aquí batallando un poquito con esto. Bueno, entonces, fíjense cómo vamos a ver que en lugar de regresarse el apóstol Pablo por la vía marítima, como estaba en Éfeso, había un conflicto muy grande, ¿verdad? Entonces él decide regresarse por tierra y va visitando ahí, como les decía, como les ponía ahí en el mapa, va visitando todas las iglesias, se fijan todos los puntos, cada uno de esos puntos eran iglesias que se iban fundando y cuando se fundaban, pues aún con tanta persecución y con tanta situación, lo hemos visto en cada parte, había los de Antioquía, ¿verdad? Antioquía de acá de arriba, Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria. Antioquía de Pisidia,
cuando supieron que estaban en Berea, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que vienen para hacer alboroto. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, no me voy a embarcar. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por un lugar donde había mucha persecución. Entonces dice, me voy a regresar por tierra, pero los demás sí se van en barco. Y vamos a ver por qué. Dice, en Grecia pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, regresarse hasta acá, hasta Siria, tomó la decisión de regresar, se subió por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas, ¿ok? Fíjense, aquí ya dice, nos esperaban en Troas. ¿Qué quiere decir eso? Que Lucas, en la otra parte, arriba donde empieza él a narrar, él dice ellos, ellos, ellos. Y aquí dice, nos esperaban en Troas. ¿Qué nos dice esto? Que el apóstol Pablo, él iba con toda la gente, con los discípulos, con apóstoles, ¿sí? Iba fundando iglesias, pero cuando él se retiraba de un lugar, como quiera, él dejaba a personas ahí que siguieran la obra y que siguieran sembrando en las personas, porque acababan de ser, eran nuevos en el Evangelio, ellos no sabían que el Mesías ya había llegado. Entonces, él dejaba siempre gente ahí para que estuviera al cuidado del rebaño, de la gente que se había convertido, de las nuevas iglesias. Siempre tenía ese cuidado. Y aquí sabemos que cuando ya dice nos, entonces quiere decir que, que Lucas ya se reintegró al grupo, ¿sí? Entonces dice, se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Entonces él todavía no iba a Troas, él también se traslada a Troas, en donde iba a llegar el apóstol Pablo también. Dice, fíjense, nos embarcamos. Aquí Lucas ya se reintegra nuevamente con el apóstol Pablo y el grupo, los discípulos que iban con el apóstol Pablo. Nos embarcamos en Filipos, después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Ya van bajando a Troas. Y allí nos quedamos 7 días. ¿Qué hacían durante estos días, estos 5 días y estos 7 días? Ellos estaban predicando el Evangelio, levantando comunidades, ¿sí? de cristianos, de creyentes. Entonces, dice, el primer día de la semana. Y aquí, bueno, tengo que explicarles esto, porque dice, ¿cuál es el primer día de la semana? Cuando ustedes compren un calendario normal, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Entonces, mucha gente que dice, por eso los cristianos tienen que alabar el domingo, porque y el día del Señor es el domingo, porque aquí dice que el primer día de la semana, y pues ese es el domingo, ¿sí? Cuando estábamos reunidos para partir el pan. En este caso, partir el pan quiere decir, acuérdense de la enseñanza de Jesús, de tomar la Santa Cena como un recordatorio de todo lo que, del pacto que Él había hecho. Acuérdense que cuando nos sentamos a la mesa, y lo vimos en el curso de pactos, hacemos un pacto. La persona que tú estás sentando a tu mesa y partiendo el pan con ella es un pacto de amistad, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos recuerda Jesús cuando Él se sienta con sus discípulos en la última cena, en el aposento alto, y dice, y Él parte el pan y toma el vino y dice, esto es un pacto, acuérdense, recuerden este pacto, porque esto lo recordarán hasta que yo regrese. Y esa es la finalidad de la Santa Cena. Entonces, en este primer día, domingo, ¿sí? Estábamos reunidos para celebrar la Santa Cena y Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces,
¿Qué pasa con los sabatistas? Ustedes saben que hay gente que dice, no, el Shabbat es el Shabbat y Dios lo instituyó desde los 10 mandamientos y tiene que ser el sábado porque el sábado es bendecido. Bueno, pues vamos a Colosenses 2, 16 y 17, porque mucha gente te va a querer llevar ahí y discutir contigo quién está bien, si están bien los sabatistas, o si el domingo es el día del Señor, o si el Shabbat, o si esto o lo otro. Bueno, pues vamos a Colosenses 2, 16 y 17. Y vamos a ver qué dice Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿De qué está hablando aquí? ¿Sí? Acuérdense que acabamos de ver también, estamos en Hechos 20. Entonces acabamos de ver que hubo una discusión ahí entre Pedro y Pablo, ¿se acuerdan? Porque decían, no, tienen los nuevos que se han convertido, los creyentes nuevos que han creído en Jesús como Mesías, tienen que seguir todos los ritos, y pone la palabra ritos, tienen que seguir todos los ritos de los judíos para ser salvos. Y entonces el apóstol Pablo les dice, perdónenme, pero eso no dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios no dice que por ritos o por sacrificios vamos a alcanzar la salvación, sino es por gracia y por la fe de confiar nuestra vida y decir, yo necesito un Salvador, ¿sí? Creo en Dios y necesito un Salvador. Y entonces ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, nuestra salvación. Entonces el apóstol Pablo siempre estaba recalcando sobre eso y entonces les decía, nadie te puede juzgar que si comes puerco, que si no comes puerco, que si las patas de pezuña, que si comiste con pezuña hendida o no comiste con pezuña hendida. Por lo que comas, nadie te puede juzgar, ¿sí? Dice, y en bebida tampoco, que si bebes o si bebes lo otro o cómo bebes, etcétera. Claro, dice que nunca debemos embriagarnos, eso es algo que sabemos, ¿verdad? Pero, se tomó una copa de vino, no, dice aquí, nadie te juzgue, ni por lo que comes, ni por lo que bebes, ni en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es que mira, Él no guarda este día, ¿verdad? O esta fiesta solemne. No, son recordatorios, son sombras de lo que iba a venir, pero ya tenemos a Jesús. Entonces dice, todo esto, todas estas cosas que eran mandatos que Dios les había dado a los israelitas, eran para su beneficio, pero eran una sombra, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Todas estas cosas que ellos tenían que hacer, mantenerse puros, lavarse, tomar todas estas precauciones y todo, esto era una sombra de Jesús, de lo que iba a venir, ¿sí? Entonces, si ya tenemos a Jesús, nadie nos puede juzgar por eso. Dice, nadie os prive, ese es el 18, estamos ahorita en Colosenses 2, 17 y 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, nadie te puede quitar el premio de la salvación, diciéndote, no, es que no haces esto, no haces lo otro, ¿sí? Afectando humildad y culto a los ángeles, fíjense, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas de la gente que, es que somos muy religiosos, no puedes hacer esto, no puedes tomar, no puedes, es que tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar el domingo, ¿sí? Es nuestro corazón el que importa.
Es nuestro corazón lo que Dios quiere y ya tenemos a Jesús. Lo importante es tener a Jesús, porque todas esas cosas nos apuntan al Mesías y eso es lo importante. Entonces, cuando alguien te quiera juzgar sobre cosas que haces o no haces o esto o lo otro, estamos hablando, nosotros sabemos cómo debemos comportarnos, ¿sí? No quiere decir, no, aquí me da permiso para echarme la juerga todo el domingo y emborracharme y hacer, no se trata de eso. Sabemos de lo que está hablando. Si alguien te quiere juzgar por eso, tú léele aquí en Colosenses 2, 17 y 18, ¿sí? Y entonces, 16 y 17 y 18. Y dice, entonces, de esto estaba hablando precisamente y el apóstol Pablo, ¿sí? Y estaba él hablando con todos ellos y les dijo, prolongó su discurso, imagínense, estaba con sus amigos y estaba platicando y prolongó su discurso hasta la medianoche, voy en Hechos 28, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, todos estaban escuchando allí al apóstol Pablo, ¿sí? Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Imagínate. Así que cuidado, no te andes durmiendo en la predicación, porque qué tal si te caes y te descalabras, ¿verdad? Y este pobre Eutico pasó a la posteridad y todo mundo sabe del nombre de Eutico. ¿Por qué? Pues porque se cayó y se murió por andar allí durmiéndose en la predicación del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y qué le pasa a este muchacho Eutico? ¿Verdad? Le dice, pues qué bueno por andarte durmiendo. Claro que no, ¿sí? Imagínense, era un joven y él estaba allí. Y claro, Lucas, siempre como médico, diciendo, ¿verdad? Había muchas lámparas allí. ¿Qué nos está diciendo el médico Lucas? Pues que no había oxígeno, no había oxígeno ahí porque había muchas lámparas prendidas y pues imagínense, estaba aquello, había mucha gente y todo, ¿verdad? Gracias a Lucas por darle esa explicación al pobre de Eutico que se cae y se muere, ¿verdad? Pero Pablo inmediatamente bajó y se tendió. Este tenderse es una acción agresiva, ¿verdad? Porque tenemos, así que nomás se puso sobre él. No, se arroja sobre este muchacho Eutico, ¿sí? Es un abrazo. Y después de abrazarlo, aquí mismo lo dice, ¿verdad? De abrazarlo, dijo, no se alarmen porque está vivo. Y fíjense, en muchas ocasiones no vemos, no escuchamos que el apóstol Pablo hace milagros, ¿sí? En este caso vemos este milagro, o sea, él podía hacer muchos milagros, pero los milagros son para confirmar la palabra y la fe. Y él no necesitaba hacer milagros, porque él donde iba era el Espíritu Santo estaba con él y el Espíritu Santo redarguía a las personas, ¿sí? Acuérdense de ese pasaje en que está Jesús y hay mucha gente que va detrás de Jesús y entonces Jesús les dice, ustedes están aquí porque quieren algo de mí, por los milagros les estaba diciendo, ¿verdad? Pero yo les digo a ustedes que si ustedes quieren venir conmigo, tienen que beber mi sangre y beber mi sangre, les dice, ¿sí? Entonces, eso era una señal de pacto y la palabra nos dice, y muchos dijeron, no, yo vengo por el milagrito, ¿sí? Yo no vengo a hacer un pacto contigo. Y Jesús, y muchos de ellos, dice, que se retiraron. Entonces, escudriña tu corazón. ¿Por qué muchas veces la gente o nosotros buscamos a Dios para que nos haga un milagro, para que nos dé algo? Pero Dios nos llama a hacer un pacto eterno con Él.
Eso es lo que quiere el Señor, nuestro corazón, porque nuestra vida no se termina aquí. Este es un momento solamente. Él nos quiere para siempre con Él. Y entonces dice, volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Y al muchacho se lo llevaron vivo y quedará para la posteridad Eutico el que se durmió en el sermón, ¿verdad? Así que bueno, no nos durmamos porque ya sabemos lo que nos puede pasar. Y quedaron grandemente consolados. Imagínense al ver eso, al ver ese milagro de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Y decir, realmente, cuando estamos en la palabra de Dios, no importa, cuando estamos en comunión unos con otros y en comunión con el Señor, porque dice la palabra, dice Dios que Él va a estar aquí donde hay dos o más invocando su nombre, su presencia está aquí, ¿sí? Entonces nosotros, Hechos 20:13, adelantándonos, ya Lucas ya se había reunido, a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, ¿sí? Ellos se embarcan a Asón, ¿verdad? Van por barco, pero el apóstol Pablo se va a través de Macedonia y él llega a Asón por tierra. Dice, así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Entonces uno se van en barco y el apóstol Pablo se regresa a través de Macedonia y llega por tierra. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, ¿sí? Entonces ya iban ellos allí en el barco. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Entonces, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia. Fíjense, él había pasado 3 años en Éfeso. La gente de Éfeso estaba en su corazón. Eso es lo que es el discipular. Y me preguntaba Laura, dice, pues yo hago estas cosas y hago estas cosas. Eso cuenta como discipular. Vamos a ver cómo discipulaba el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, él dijo, no voy a pasar a Éfeso. ¿No les ha pasado muchas veces que dices, ay, tengo ganas de hablarle a fulanita, a mi comadre fulanita, pero mejor no le hablo, porque si le hablo van a ser 3 horas, ¿verdad? Anoche estaba platicando con Mirtala de unas cosas ahí y le dije, ¿tienes 5 minutitos? Y me dice, sí, hablamos. No, pues quedamos como 1 hora y media, ¿verdad? Entonces les digo, fíjense cómo muchas veces lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Si me voy a Éfeso, que es una iglesia ferviente, donde tengo muchos amigos muy queridos, me voy a detener y entonces no voy a llegar a tiempo a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Y entonces dice, Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Dijo, no, me quedo en Éfeso y ahí no me dejan salir. Desde Mileto, ahora está Éfeso y como a unas más o menos 40, 50 kilómetros está Mileto. Entonces dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, que estaba ahí cerquita, y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Y vamos a ver, esto es el discipulado. Fíjense bien, dice, desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor. Un discipulado es un servicio a Dios. Entonces vamos a hacer las cosas no para los hombres, sino como para Dios. Como Dios ve, tenemos que pedirle, Señor, dame ese amor que tú tienes por esta persona.
como tú lo ves, con el amor con que tú lo creaste, a tu imagen y semejanza. Quiero verlo a esta persona, a él, a ella, como tú lo ves. Dice, estuve sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjense, el discipulado, la mentoría es en humildad. Yo no te estoy discipulando como si estuviera sobre ti. Un discipulado es uno a uno, un discipulado es con humildad, dice, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, ¿sí? Porque va a haber oposición y probablemente, tal vez, inclusive la familia de la persona o las personas que están alrededor, va a haber oposición porque le estás arrancando un alma al demonio, le estás arrancando un alma al enemigo. ¿Tú crees que se va a quedar ahí muy campante? Claro que no, la guerra es contra ti. ¿Por qué? Porque estás discipulando a esta persona y la estás atrayendo al Señor y se la estás quitando al enemigo. Entonces dice, fíjense, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Esta palabra rehuí, ¿qué quiere decir? O sea, yo no me abstuve de decirte las cosas tal y como eran. Y a veces hay que redarguir y a veces hay que decir verdades, pero hay que saber cómo decirlas en amor, porque estamos viendo a esa persona como Dios la ve. Y Dios dice que Él nos atrae con lazos de amor. Y así es como nosotros debemos de discipular. Dice, testificando solemnemente, les digo, rehuí es la palabra hipostelo. Y hipostelo es no estar dispuesto a callarme por temor o por quedar bien. Eso quiere decir hipostelo, ¿sí? Dice, fíjense, a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles. Es una enseñanza públicamente. Yo no me guardo acá las cosas. No, mira, esto es nomás entre tú y yo. No, públicamente. Y claro, eso te va a traer repercusiones. Y de casa en casa. ¿Cómo disipulas? De casa en casa. ¿Por qué? Porque allí es el territorio que queremos ganar. Y tienes que invitarlo, y tienes que tomarte un café, y tienes que disipular, porque estás entrando en su casa, en su familia. ¿Qué quiere decir de casa en casa? Tú no le abres la puerta a cualquiera. Tú tienes que ganarte la confianza de esa persona para que te pueda invitar a su casa, sí o no. Porque tú no le abres la puerta a cualquiera, sino a alguien en quien tienes confianza. Discipular es que tienes que ganarte esa confianza de esa persona. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos. ¿Qué quiere decir? A mí no me importa a quién sea. No, yo nomás discipulo a estas personas o a estas personas, a todas. Dios te va a poner la persona que tú vas a discipular. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo también muy importante, porque muchas veces queremos ganar, y yo se los he comentado, ¿verdad? Yo cuando empecé a predicar, no a predicar, sino a compartir la palabra y haz esta oración de fe y mira, tú abre tu corazón a Jesús y dile a Jesús que entre tu corazón y que ahora es el Señor de tu vida, pero yo no quería decir mucho del arrepentimiento porque, ay, eso como que a lo mejor luego la persona va a decir, a ver, no, como que me arrepiento, a ver, no, eso ya no me está gustando tanto, sí. Fíjense lo que el apóstol Pablo decía, les decía, ¿qué pasó con Jesús y con la mujer samaritana? Se lo dijo. Has tenido 5 maridos y aún el que dices que es tu marido ahorita ni siquiera es tu marido. Se lo dice, ¿sí? Porque confronta, pero en amor. Y confronta ofreciendo el perdón, la gracia y el amor de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, dice,
del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque tengo fe que en todas esas cosas, todos esos pecados que yo tengo, todas esas iniquidades, todo lo que traigo arrastrando de generaciones, de todo eso, tengo mi fe puesta en que Jesús, en el nombre de Jesús, soy limpia, soy perdonada de todo. Y si el Señor no se acuerda de mis pecados, yo menos tengo que acordarme de ellos. Nueva criatura soy, ¿sí? Ahora, yo atado en espíritu, y la palabra atado es la palabra como matrimonio, dice unido como esposo o esposa, la palabra es deo, es uno solo, soy uno solo con el espíritu, como el esposo y la esposa son uno solo, ¿sí? Uno solo en el espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Inclusive dice ahí, después lo vamos a ver, él está escribiendo durante todo este tiempo cartas a tesalonicenses, a los corintios, ¿sí? Entonces, fíjense, a los de Corinto, a los corintios, y él dice en una de esas cartas que hay unas hijas de un profeta, unas profetisas que le dicen, no vayas, Pablo, no vayas, porque mira, esto te va a pasar, ¿sí? El Espíritu Santo le hablaba a Pablo y le decía, pero él decía, esto es lo que yo tengo que obedecer, ¿sí? Obedecer, primero que todo. Dice, me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida más valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Nosotros nos avergonzamos, ay, ¿qué diré? Y si digo esto, y si pongo, y si escribo, y no está bien. Él decía, yo voy a dar testimonio, aunque me cueste mi vida. Y literalmente le costó su vida. Y dice, del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Él se está despidiendo. Él sabe que jamás los va a volver a ver, pero él sabe también que él tiene una misión que cumplir y que el Espíritu Santo no nada más le está diciendo que vaya, sino que va a estar con él, porque un propósito grande y poderoso tiene para el apóstol Pablo, para su vida, ¿sí? Y entonces dice, por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ir a Ezequiel. Pues no rehuí, o sea, no estuve dispuesto por temor a lo que dijeran ni por quedar bien con ustedes en declararles todo el propósito de Dios. ¿Sí? Y vamos a Ezequiel 3, 18 y 19, a ver por qué dice que soy inocente de la sangre de todos. Ezequiel 3, 18 y 19. Vamos a ver. Dice la palabra. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, este es Dios hablando. Ezequiel está hablando de lo que Dios está diciendo a través de él. Directamente dice, cuando yo, Dios, le diga al impío, al malvado, al que no quiere creer, ¿sí? Dice, de cierto vas a morir. Y tú, o sea, yo, no voy y le amonesto y le digo,
¿sí? Ni le hablo. No, pues ya dijo Dios que se va a morir y bueno, pues ya ni modo, pues estamos viendo que es impío y que está haciendo cosas muy malas. Sí, pero tú lo estás viendo y tú tienes oportunidad de ir y hablarle y decirle y tú no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea apercibido de su mal camino, para que él sepa que va en un mal camino, que va a la perdición, a la muerte eterna. ¿Sí? Y yo puedo hablarle y tengo la manera y no le hablo. Dice, a fin de que viva. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Que viva, que Jesús murió por todos y no quiere que ni uno se pierda. Y entonces dice, para que Él pueda vivir con tu palabra, tú le puedes amonestar, tú le puedes decir para que viva, ¿sí? El impío morirá por su maldad, claro, porque Dios es un Dios justo y ese impío va a morir por su maldad, ¿sí? Pero su sangre demandaré de tu mano. Qué impresionante es esto, porque para eso estamos aquí, para que los impíos tengan la oportunidad de ser salvos, de vivir la vida eterna con el Señor, porque le costó a Jesús toda su sangre, todo lo que Jesús pasó por ese impío. Y yo tuve la oportunidad de decírselo, de amonestarle, de decirle, vas por mal camino, ¿sí? Vamos a hablarles a nuestras gentes en autoridad, a los gobernantes, a todos ellos. Tenemos que decirles, van por mal camino, no pueden estar haciendo estas leyes que van en contra de los principios de Dios, en contra de la vida que Dios atesora, que Él dio. Y entonces, fíjense, dice, pero si tú lo amonestas, si tú le dices al impío y él no se convierte de su impiedad, él sigue terco en eso, no me importa, no me importa Dios, no me importa nada, ¿sí? Y de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero tú te habrás librado tu alma, ¿sí? Fíjense, nuestra alma está en juego. Porque nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos esa vida, ese evangelio que podemos compartir. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Por eso dice, yo día y noche siempre les compartí, siempre les dije. Por eso yo estoy libre, soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y luego les advierte, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ya vimos lo que era un obispo, episcopos, ¿sí? ¿Qué es un episcopo? Fíjense, el Espíritu Santo los escogió a ustedes. Ahora, ¿qué es un episcopo? Es un guardián, es un superintendente, es un anciano, pero anciano, hay ancianos jóvenes, pero ¿qué quiere decir con experiencia? Dice, para pastorear la iglesia. ¿Qué quiere decir pastorear? Fíjense, la palabra pastorear es poimaino, poimaino. ¿Y qué quiere decir poimaino? Alimentar, nutrir, aprovisionar, valorar y servir. El que disipula, alimenta, nutre, aprovisiona, valora y sirve. ¿Y por qué viene esta palabra valorar? Porque yo valoro tu vida que Jesús dio su vida por ti y yo valoro enormemente tu vida, porque esa vida Dios te la dio y te hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, yo te valoro y estoy dispuesta a servirte, estoy dispuesta a nutrirte, a alimentarte. Eso es discipular, ¿sí? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, ¿a quién le voy a rendir yo cuentas de mi discipulado?
de la iglesia, ¿a quién le voy a rendir cuentas? Al dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia es el Señor. Entonces no es por la iglesia, no estamos haciendo por ellos. Claro, Dios va a poner ese valorarlos, Dios va a poner ese amor hacia las personas para discipularlas. Eso es un verdadero discipulado. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, sigue hablando el apóstol Pablo, estoy en Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo tenemos que preparar a la gente? Porque van a venir lobos, van a venir gente que querrá arrancar a las ovejas del rebaño, ¿sí? Y esto es lo más grave. Por eso el apóstol Pablo sufría por esto. No sufría por las persecuciones, no sufría por eso, él estaba feliz, él cantaba en las mazmorras, él cantaba en la cárcel, él sufría por esto. Y luego dice en el 30, imagínense, y también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y aquí el apóstol Pablo es algo que siempre está diciendo. Cuidado, cuidado con ustedes mismos, porque el mayor enemigo ni siquiera es el diablo, son ustedes mismos, que se van a ir detrás de cualquier cosa que les suene bonito, ¿sí? Y de cualquier cosa que los distraiga de Dios. Por eso tenemos que estar anclados en la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, es Jesús, es la palabra de Dios que nos habla, es el Espíritu Santo que nos mantiene. Por eso dice la palabra, dice, por tanto, dice, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y subrayen el cada uno. Discipular es cada uno. Discipular es uno a uno. ¿Sí? Gracias a Dios por los evangelistas que llenan estadios, que comparten la palabra. Gracias a Dios por ellos. Pero después de que ellos hacen su labor y evangelizan, nosotros tenemos que discipular, tomarlos, ¿sí? Uno a uno, porque dice el apóstol Pablo, a cada uno. ¿Cómo? Con lágrimas, porque me costaron lágrimas ante el Señor, ¿sí? No por lo que ustedes me hicieron, sino porque clamaba con lágrimas al Señor, para que no cayeran en esto que luego el apóstol Pablo mismo está diciendo. Ahora, dice, fíjense, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice, yo ya me voy, pero los encomiendo a Dios. Y eso es lo que hace también el que discipula, ¿sí? Dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa. Yo me voy, pero esto es poderoso. Yo les encomiendo en esto. Poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. ¿Sí? Aquí está tu herencia. Es tu testamento. ¿Qué dice aquí en las primeras hojas? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto es tu testamento, esta es tu herencia. Ve y reclámala. Tómala. Dice, y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Y a veces nos preguntamos nosotros también y decimos, ay, es que mira todo lo que yo he hecho y todavía me falta tanto y yo ya debería de estar en este nivel y debería de estar esto. Enfócate en el Señor.
Enfócate en el Señor. Él es tu misión, tu visión y tu pasión. Él es tu visión, tu misión y tu pasión. Eso es lo que tienes que enfocarte. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? He corrido la buena carrera, por eso habla de la carrera. Dice, ni plata ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Y bueno, pues de repente sí codiciamos un poquito, ¿sí, verdad? Ay, yo quisiera tener también allá una casa por allá y quisiera tener y todo. Sí, sí codiciamos. Enfoquémonos. ¿Qué es lo importante? En quién debe de estar nuestra pasión y nuestra visión. Dice, ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Sí, o sea, yo trabajé aún con estas manos porque yo no anduve pidiendo nada. Sí, claro, mucha gente en agradecimiento y debemos de hacerlo, ¿sí? A lo que siempre decimos, apoyar a los misioneros donde yo no quiero ir, ¿sí? A predicar la palabra de Dios allá a África, a todas esas partes, ¿verdad? Tenemos que apoyarlos. Dice, ustedes en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles. Él mismo se pone como ejemplo. Dice, yo mismo trabajaba para ayudar a los más necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahorita, en estos tiempos de escasez que muchas veces tenemos, es cuando más tenemos que dar, más tenemos que dar. Eso es lo que trae la bendición. Y lo hemos visto en ejemplos, ¿sí? Que entre más damos, la bendición viene. Ese empresario que les platiqué, ¿verdad? Que estábamos aquí armando las caretas para los médicos, se quedó sin chamba, dijo, voy a cerrar la empresa, tengo una máquina láser, pero pues quiero ayudar en algo, ¿verdad? Pues bueno, voy a hacer caretas, tengo aquí un material y ya cierro la empresa y liquido a todos y cierro la empresa. Y empezó a hacer 2,000 caretas y aquí las estábamos armando porque eran caretas especiales para los médicos, porque teníamos que armarlas porque tenían hacia abajo aquí un plástico, porque pues los médicos está el paciente acostado y entonces pues el virus puede venir de esta manera, ¿no? Entonces había que quitarles y armarlas y todo esto. A la semana le hablan de Boston y le hablan de California para darle un contrato estratosférico con el dinero por delante para que él continuara con su empresa. Y como estaba haciendo las caretas que eran para los médicos, le dieron permiso de abrir su empresa. Así es como es Dios, ¿sí? Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Dice, y esto es real y lo vimos en un testimonio. Dice, y entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Acuérdense que en el mundo primero tienes y de lo que tienes das. En el reino de los cielos es al revés. Primero das y entonces recibes. Y dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Ese es el discipulado. Hemos sabido de mucha gente que ha fallecido, ¿sí? Y nos duele que hayan fallecido. Pero ¿qué clase de vínculo, qué clase de discipulado, qué clase de ministración hizo Pablo con estas personas que decía de uno a uno que lloraban desconsoladamente porque no volvían a ver su rostro? Muestra tu rostro ante las personas como eres, porque ese es el vínculo, ese es el discipulado.
Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, así como Pablo, ¿sí? Y que no sea, bueno, es una persona más, sí, nos duele, sí. Pero imagínense esa relación tan preciosa, tan hermosa, que ellos lloraban desconsoladamente. Eran los ancianos, eran los hombres que les había llamado desde Éfeso para que vinieran con él. Y así se despide el apóstol Pablo. Él nos enseña cómo es discipular, lo que es discipular. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que podamos aprender, que tú nos hables a través de esta vida tan poderosa del apóstol Pablo, que era un hombre con el corazón en la mano, pero en la otra mano, tomado del Espíritu Santo, ese ardor, esa pasión por las almas que tú le diste a él, Señor. Te damos tantas gracias porque él no estaba viendo por lo que estaba sufriendo y pasando y todo lo que él pasaba. Él estaba viendo el galardón maravilloso que tú le tienes y le tenías, Señor, porque él te conocía y él sabía quién eras tú verdaderamente. Así que, Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Aquí estamos, Señor. Enséñanos a amar como debemos amar a quienes tú creaste en amor desde antes de la fundación del mundo, a quienes tú creaste a tu imagen y semejanza, por quienes tú diste la vida, Señor, y trae a nuestra vida a quien debemos discipular. Estamos listos. Tenemos un corazón lleno de amor y el Espíritu Santo pondrá las palabras que necesitan escuchar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amalia. Gracias, saludos